En el día de hoy estamos en un fin de semana el cual lo más seguro es que el mercado esté operando lateral. Vamos a revisar en este vídeo calendario económico porque en el día de hoy puede haber una noticia no que traiga mucha volatilidad, pero que igual traiga la justa para hacer algo en el análisis técnico, que es lo que os voy a explicar en Bitcoin, porque el SP 500 al ser fin de semana el mercado está cerrado, pero al verlo en Bitcoin podríamos averiguar que ese patrón prácticamente se esté confirmando. Y por último, como bien ya sabéis, análisis técnico, bien dicho, de Bitcoin y de alguna que otra criptomoneda. Así que sin más, continuamos con el vídeo. La noticia que el día de hoy puede afectar un poco, y es que hay declaraciones de Bostic, miembro del FONZ, y esto va a ocurrir a las 8 menos cuarto horario español. Veis que esto es una noticia estadounidense, por lo tanto puede generar una volatilidad entre comillas media, que esto es justo lo que podríamos ver ahora mismo a continuación en el análisis técnico en Bitcoin respecto a que el SP 500 no se va a mover porque el mercado está cerrado. Fijaros que Bitcoin en gráfico de 4 horas, porque en el de una hora tendríamos muchísima más información de vela y no es necesario para comentar lo que yo quiero traeros, y es que se está generando un patrón, que ya lo sabéis, de compresión en la que, bueno, en la línea superior necesitaríamos algún que otro toque más, ¿vale? Pero sinceramente, ¿cómo podría llegar a salir Bitcoin de este patrón? Y creo que no está formado a la perfección por el sencillo motivo de que en la línea superior no tenemos ni dos toques, porque aquí comenzamos, ¿vale? Y solamente tendríamos un toque respecto a la línea inferior, que tendríamos otro toque, pero se está viendo claramente como es una compresión. Y veamos a ver si esta noticia en el día de hoy, ok, porque al estar en gráfico de 4 horas nos tenemos que dar cuenta que esa noticia va a afectar en este periodo de tiempo. Por lo tanto, en una vela, en la siguiente vela de 4 horas empezaríamos a ver algo de volatilidad. Y ya respecto a que esa vela cierre, porque si es a las 8 le vamos a dejar una hora más para que termine una volatilidad posible que pueda venirse, y ya la siguiente hora, a las 9 de la noche, ya sería una vela pues más tranquila, ¿no? Como estamos viendo por aquí, pese a que el precio sube un poco, luego retrocede y prácticamente está operando en lateral, lo que tendríamos que tener en cuenta, porque fijaros que se está generando en gráfico de 4 horas, y es que, como veis a continuación, la media móvil de 20 sigue apretando al precio a la baja, lo que esto pueda llegar a suponer entre eso y esa pequeña volatilidad en la noticia del día de hoy pueda generar que el precio puede incluso retroceder un poco más, posiblemente hasta a niveles, por ejemplo, de 16.400, pero eso estaría dejando al price action en medio de esta figura, lo que si sigue lateral, ¿vale? Estaríamos ya entrando en una especie del ángulo, en esta zona del triángulo, por llamarlo de alguna manera, en la cual fijaros que entraríamos ya en la zona del lunes, cosa por el estilo. Esto es una especulación en la que ya ahí sí el SP 500 empezaría a abrir la jornada, y dependiendo de hacia dónde se mueva, Bitcoin va a representarlo lo más seguro. ¿Por qué? Fijaros que en gráfico de 4 horas se ve bastante mejor, porque en gráfico de una hora hay muchas velas, pero fijaros cómo los indicadores están prácticamente planos, no hay una decisión de movimiento. Obviamente estamos en fin de semana, estamos viendo cómo la entrada, la reducción de este squeeze negativo hacia el positivo la estamos viendo muy leve, muy despacio, bueno, no muy despacio, sino que se está prolongando mucho este squeeze para reducir, porque podéis apreciaros anteriormente como en estos momentos el precio directamente pegó un gran subidón y el retroceso de este squeeze negativo fue mucho más rápido, ¿no? Mucho más fuerte. En estos momentos estamos viendo que no hay prácticamente fuerza ni en movimiento de squeeze como en volumen, ok, y en los ADX podríamos ver en gráfico horario que vamos a seguir lateralizando, esperando a ver esa noticia en Bitcoin. Vamos a mirar también, obviamente, como no, Shiba Inu, porque lo tenemos en un formato que es prácticamente idéntico al de Bitcoin. El problema de Shiba Inu es que he llegado a trazar desde aquí arriba una especie de figura, la cual quiero llegar a comprobar que sea una figura de continuación. La hemos generado desde aquí arriba, tocando, como veréis a continuación, 1 o 2 puntos,
sinceramente desde aquí comienza, entonces empezaríamos a contar como uno y luego el problema es que se vino para abajo el precio, obviamente como todas las criptomonedas y actualmente estamos soportándonos en esta línea, en esta especie de trazado dinámico, el cual pues tenemos ya dos puntos mínimos de toque y el problema viene como en Bitcoin, la media móvil de 20 apretando el precio a la baja, lo que esto si sigue así y obviamente un fin de semana no va a haber entradas de volumen de compradores, más bien, esto va a significar lo siguiente y es que la media móvil apriete al precio justo con este soporte, al no haber entradas grandes de volumen porque es un fin de semana, el precio está destinado a empezar a tener la ruptura bajista. ¿Por qué? Porque un triángulo es una figura, es un patrón de continuación en la que el precio tiene un impulso, se genera el mástil, luego hay lo que quiera que haya, acumulación, una formación de un patrón como un triángulo, una cuña, en este caso es un triángulo para dar la siguiente continuación. El problema, claro, debería de ser cómo sale de esta figura, porque si sale a la baja va a caer, pero si sale al alza podríamos incluso llegar no a ver una subida, sino a que siguiese lateralizando en estas cotizaciones, ¿vale? Y podría cambiar completamente la estructura de ser un patrón que parecía de continuación a poder ser una especie de rango en la cual el precio pueda estar oscilando entre un nivel y otro nivel. Esto lo deberíamos de ver la siguiente semana respecto a cómo abra el SP500, respecto también al token de Bone, lo podemos ver muchísimo mejor y es que estamos viviendo en Bone una lateralización. Lo que me puede llevar a mí a pensar lo siguiente, y es que justo mediante el análisis técnico en gráfico de 4 horas podemos estar viendo cómo el token de Bone no está prácticamente sufriendo tanto por la media móvil de 20. Lo vemos a continuación como el precio no tiene problema, entre comillas, en superarla, pese a que luego vuelve a caer porque no tenemos dirección clara un fin de semana, ¿vale? Y porque tampoco tenemos la dirección clara en Bitcoin, porque en estos momentos se está lateralizando, esperando a ver qué logra hacer el SP500, si es capaz, por ejemplo, en gráfico de 4 horas cuando inicie el lunes, de dar esa continuación alcista por encima de la media móvil de 20 o va a dar un rechazo el cual pueda perjudicar también este nivel de soporte, haciendo caer al precio hacia el siguiente nivel inferior. Pero esto lo deberíamos de ver el lunes, por lo tanto en Bone seguimos con esta lateralización, la cual no pinta tampoco nada mal. En gráfico de 4 horas vemos un movimiento que está cogiendo fuerza, dominancia positiva. Sacamos en gráfico horario, lo vemos un poquito todo más caos, todo más lateral, pero si nos fijamos en gráfico de 4 horas, ¿vale? Pero esto puede ser perjudicado por la apertura del SP500 el lunes, ¿vale? O sea que mucho ojito cómo puede estar evolucionando Bone de momento, pese a que el mercado no tiene una dirección. Bone sigue también el curso natural, pero se ve con algo más positivo que, por ejemplo, Bitcoin. Sí que es posible que estuviésemos viendo por aquí en gráfico de 4 horas un intento de prolongación en la cual no hay fuerza, como veréis a continuación, de volumen. O sea, por lo tanto, veis que bajo tenemos el volumen en estas zonas, ok, en comparación a las grandes caídas que hemos tenido en estos momentos. Fijaros hasta dónde se alza estas velas de volumen, por lo tanto todo está indicando que como es fin de semana y no hay volumen en ninguna cripto importante ni en ningún índice, porque están cerrados, el mercado seguramente siga lateral, pese a que pueda estar por encima de la media o por debajo de la media, esperando un movimiento, como bien digo, del SP500. Y solo por curiosidad, revisando el RSI, podríamos estar dándonos cuenta, fijaros que en estos momentos podemos tener una divergencia en este punto en gráfico de 4 horas. Dejarme mirarlo en el diario. En el diario prácticamente no, porque no hay mucha información, pero en el de 4 horas ya podemos estar viendo divergencias. Y es que el RSI tira alcista, ¿vale? Y el price action, el precio, entre comillas, los máximos, como veréis a continuación, tiran bajistas, por muy poco que parezca, ¿vale? Si realmente representamos este punto y este punto aproximadamente, ¿vale? Para que lo podáis entender, fijaros que los máximos tiran a ser decrecientes, en el RSI es lo contrario, lo que está indicando una divergencia alcista que, si el lunes la apertura del SP500 es
algo positiva puede estar ayudando obviamente a las criptomonedas, específicamente a Bone, que tiene un indicador de ADX positivo, un squeeze los cuales están laterales por el fin de semana, pero una estructura la cual no está generando ninguna especie de patrón, sino una lateralización, acumulación, lo que también podría llevar a pensar que como mucho podríamos tener un nivel de suelo, sinceramente, en los 59 centavos correspondiente, bueno, quizás a niveles anteriores debería de ser el de los 53, ¿vale? Todavía deberíamos de tener una ruptura del nivel de los 59. De momento sigue el curso natural, el cual en estos momentos se soportó. Y aquí también se soportó, es un nivel el cual es bastante importante también, y también obviamente el de los 72, que está ejecutándose como una gran resistencia en estos momentos, como anteriormente, aquí resistió al precio, aquí lo soportó bastante bien, aquí llegó a caer el precio y desaceleró, lo cual estamos yo creo con unos niveles en los que si nos mantenemos entre estos dos niveles, perfecto. Pues son niveles apropiados para ya no solo acumular algo de Bone. Yo he acumulado sinceramente los 70, no me interesan los 68, me interesaría a mí si el precio llega a caer a los 60, o que sería una de las grandes compras que yo haría en los 53 centavos. Un por dos sería el dólar, y prácticamente con un movimiento como Sibarium alcista podría lograr mucho más del dólar, pero veamos a ver en qué momento sale y en qué momento también tenemos las noticias, la dirección del mercado. Si sigue lateral el mercado y sale Sibarium, eso vendría excelente. Si estamos en caída y sale Sibarium, va a tener un choque bastante fuerte, que esto pueda llegar a hacer que si tendría que subir, es un ejemplo, un 60% más de un, yo que sé, un 150, un 200, pues no se lo suba, para que me entendáis. Y si estamos en un movimiento apoyado por el SP500, por ejemplo, y Bitcoin se ayuda, eso va a ayudar muchísimo más. Obviamente no tanto como en ciclo alcista, pero si se tiene que subir un 150 y el correspondiente a 60%, igual se sube un 70, para que me entendáis, se ayuda un poquito del movimiento en ese exacto periodo de tiempo del mercado. Así que de momento vamos a dejar el vídeo por aquí, veamos a ver cómo actúa este fin de semana, pese a que pueda ser lateral el movimiento, y a ver la apertura del lunes, que puede indicar un movimiento y una dirección nuevamente al mercado. Si el SP500 corrige, las criptomonedas van a corregir. Si el SP500 sigue alzándose hasta el máximo nivel, como ya os he explicado, que sería el máximo que pueda llegar a tocar, y creo yo que es difícil que lo pueda llegar a hacer, es el de los 4114, ¿vale? Porque superar este nivel ya no tendría correctamente formado el pullback. ¿Por qué? Porque el pullback correcto formado se dice que en el retroceso de Fibonacci tiene que llegar, que puede ser correcto el pullback de un tercio, la mitad o dos tercios. Tenemos por aquí un tercio, tenemos por aquí en esta línea verde dos tercios, la mitad, perdón, y en esta línea que tendríamos por aquí azul, los dos tercios. El problema es que ya nos encontramos dentro de los dos tercios aproximadamente, con una resistencia importante como es la media móvil de 200, con un nivel aquí, el cual el precio es ahora mismo un nivel de techo, pero con bloques de hormigón de 1 kilómetro de ancho. O sea que el precio no puede llegar a pasar esta resistencia, porque si lo hace estaría cambiando la estructura y estaría dando una especie de movimiento de ciclo alcista, de cambio de tendencia, porque si supera este máximo, ¿vale? Porque el movimiento podría llegar a ser perfectamente natural, impulso pullback, nuevamente la repetición para conseguir llegar a este nivel. ¿Y qué pasaría si lo confirmase? Que podría volver a caer para confirmar el soporte y continuar esa tendencia, y ya estaría dejando claramente la estructura rota de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Estaría cambiando completamente la estructura y la tendencia, lo que estaríamos hablando de que se ha generado el fin del ciclo bajista en estos momentos por dar un doble suelo en los niveles de 3644 en gráfico semanal, que es como realmente se mide estos cambios de ciclo, y podríamos estar viéndolo, bueno, dejarme borrar todas las líneas así echando para atrás, y ahora vamos directamente a apreciarlo. Sí que es verdad que vemos un mínimo decreciente
decreciente, ¿vale? Soportado con la media móvil de 200 en el gráfico del SP500, ok, que estamos generando este pullback que es tan correcto ese pullback como este que se realizó por aquí sin llegar a tocar el máximo, como esta caída que tuvimos por aquí, como este pullback que tuvimos por aquí, fijaros, sin llegar a tocar el máximo anterior que podría estar por estas zonas, ¿ok? Lo mismo con esta especie de movimiento, el precio se alza pero no puede llegar a pasar niveles de máximos porque cambiaría estructura y cambiaríamos el ciclo bajista a alcista, y el día de hoy, el mundo como está en general, no es sostenible ahora mismo que comience el ciclo alcista. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de noticias son negativas respecto a los tipos de interés. Todavía nos queda una subida más, ¿ok? La inflación está empezando a reducirse, pero tenemos que acostumbrarnos a unos tipos de interés altos para que se reduzca la inflación. Estamos viendo cómo puede haber todavía volatilidad en el sencillo motivo de que pueda quebrar algún exchange. Esto va a hacer una bajada importante, ¿ok? También tenemos más noticias negativas como pueda llegar a ser, por ejemplo, que todavía no se está escuchando, Rusia contra Ucrania. También tenemos muchas más y muchas más, las cuales no son positivas. Por lo tanto, el mercado bajista va a continuar mínimo 2023, y no estoy diciendo que todo 2023, pero principios del 2023 todo va a tener pinta de que, pese a que el mercado no caiga, ok, podríamos estar llegando a esa acumulación final en zonas de fondo, de suelo, para cambiar el ciclo. Obviamente una acumulación no trata de un mes, puede tratar perfectamente de 3 y 4 meses, como lo podríamos estar viendo a continuación en anteriores ciclos bajistas. Lo vemos a continuación, fijaros, desde el punto en el que cae hasta en el momento en el que el precio sale directamente, 126 días. 30 por 3,90 por 4, 120, 4 meses en acumulación para destinar un ciclo alcista, pese a que hay que olvidar la pandemia, recuperación en V y un incremento de precios alucinante, lo que podría llevar a ser también una acumulación esta mediante noticias negativas, y creo que todavía faltaba una cuarta onda de Elliott por generarse en el precio de Bitcoin, esto debido a FTX, la quiebra. Pues de momento podríamos ver, pese a pequeñas dilataciones, un movimiento ya final entrando en 2023 de acumulación, el cual puede durar lo que dure, pero hasta que no se vea unos tipos de interés reduciéndose, ya sea menos 0,10, menos 0,20, ¿vale? Estamos hablando de menos 10, o sea, menos 10 puntos básicos, menos 20, ligeramente reducción, no va a ser una reducción de 50, venga y ya está, ¿no? Pero cuando veamos eso empezaremos a ver cómo el mercado ya empezará a coger un poco rumbo natural alcista. ¿Por qué? Porque la inflación ya estará reducida, porque igual se ha causado la recesión que quieren causar en Estados Unidos, ok, el mercado ya está directamente, como Bitcoin está muerto, y ya de ahí todo para adelante es noticias buenas, porque las malas ya las hemos dejado atrás. Conseguimos reducir la inflación, por lo tanto esto es positivo, ok, estamos en unas zonas de acumulación en la que no hay interés porque no se sabe qué pueda llegar a pasar, y como siempre en los ciclos bajistas de Bitcoin, en cuanto no hay interés en el precio, no se acumula, no se compra de manera activa, ok, en cualquier momento hay una especie de cambio que te genera en gráfico semanal una vela alcista potente, por ejemplo, o un doble suelo que te haga el cambio de tendencia, y ahí serían niveles de fondo. Pero de esto de momento estamos hablando ya de medio plazo, hablando dentro de 2023, quizás a mediados, ¿vale? Así que de momento vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias a todos por verlo, si os ha gustado no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal activando la campana. Tenéis en la descripción el link de mi Instagram si queréis hablar conmigo o preguntarme cualquier cosa, y nos vemos para el siguiente vídeo. Un saludo, chao.